Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Mireles y este es mi proyecto final de diseño digital VLSI. Es un comparador de 3 bits. Bien, los objetivos para realizar este proyecto son construir un microprocesador básico tipo RISC inspirado en un MIPS, razonar sobre el uso de un procesador en una FPGA, así como explicar cómo se desarrolla un comparador de números de 3 bits utilizando compuertas lógicas. También realizar la implementación de dicho algoritmo en el microprocesador. Como introducción, tenemos el significado de algunas palabras claves para entender el proyecto, como lo son MIPS, RISC y comparador. Entonces, MIPS significa microprocesador sin bloqueos en las etapas de segmentación, y esta es una arquitectura diseñada para optimizar la segmentación en unidades de control y para facilitar la generación automática de código a máquina. Por otra parte, RISC significa conjunto reducido de instrucciones de computadora, y es aquel que tiene un conjunto de instrucciones con unas características determinadas. Estas instrucciones son simples, de formato fijo, con pocos modos de direccionamiento, y también reducen de manera muy significativa el esfuerzo para su decodificación y favorecen su ejecución. Por último, tenemos que un comparador es un circuito que realiza un contraste de dos palabras A y B de n bits tomadas como un número entero sin signo e indica si son iguales o si una es mayor que otra o en las tres salidas. Solo una de estas salidas estará a 1 y las demás estarán a 0 dependiendo de los valores de las entradas. Bien, para empezar a explicar el funcionamiento del proyecto necesitamos empezar por explicar el funcionamiento del microprocesador. Como se observa en pantalla, tenemos el RTL únicamente del procesador, que está compuesta por cada uno de los módulos que se pueden observar ahí, como es decodificador, un reloj lento, una unidad lógica aritmética, monitores, que es donde se van a mostrar los resultados en display de 7 segmentos, el fetch y una RAM. Entonces, aquí tenemos un RTL porque es más claro ver cómo funciona el proyecto. Tenemos un reloj lento que hará funcionar el contador y el set de instrucciones que se albergan en el módulo fetch. De ahí, las instrucciones se dirigen al módulo dec, donde se descompondrán para formar las direcciones de A, de B, del resultado y del carry in, así como la operación a realizar. Después, esto se dirige a la unidad lógica aritmética, donde se realizará la operación indicada por el opcode, que será mostrada adelante en una tabla, y que ésta corresponda a las que existen en el listado de cada unidad lógica y aritmética. Después, las direcciones donde se va a guardar el resultado, tanto como el resultado obtenido en la ULA, se dirigen a la memoria RAM, que es donde se van a guardar de manera correspondida, que junto con un par de relojes se harán las funciones de escribir y leer datos. Por último, van los monitores, que es ahí donde se albergan los códigos BCD para los datos A, B, resultado y el carryout, y así se puedan mostrar en los displays de 7 segmentos y los LED que vienen en la tarjeta. Ahora, esta es la tabla de instrucciones y datos que mencioné anteriormente. Como ven, tenemos en el set de instrucciones que vienen instrucciones compuestas de 16 bits. Estas se componen de las columnas donde se ve el color rojo, que esos bits no los ocupamos para nada. Después viene el opcode, que es ahí donde nos indica la operación que se va a realizar. En amarillo tenemos la dirección donde se va a guardar el dato A. En verde tenemos la dirección donde se va a guardar el dato B en la memoria RAM, así como la dirección donde se va a guardar el resultado de la operación. Las operaciones, como se observa, están del lado izquierdo y cada una de ellas tiene su correspondiente número de operación. Es decir, cuando tengamos el 0 en binario de 4 bits, vamos a hacer la operación de donde solo se va a mostrar el número A. Cuando tengamos el 1, se va a mostrar la operación A más B, es decir, el número que tenga en el archivo A más el número que tenga en el archivo B. Se va a hacer una suma y así sucesivamente. En este caso, las más importantes son las lógicas, que es AND, OR, XOR y NOT A, que corresponden a los números 8, 9, 10 y 11 correspondientemente. ¿Y cómo se va a observar en tarjeta? Bueno, pues en pantalla tenemos un diagrama donde nos explica que los dos displays de más a la izquierda corresponden al número de instrucción, porque esta va del 0 al 15. Después, el display de la derecha es el valor obtenido de A,
El display que le sigue va a indicar el número de operación como lo había explicado anteriormente en la tabla. Después tenemos el valor obtenido de B. Así, a un lado a la derecha tenemos el valor calculado de C, que es en el último display hasta la derecha. Ahí vamos a mostrar el resultado de la operación que esté en el número correspondiente. Después tenemos un LED que nos va a indicar si tenemos un valor de carry out. Bueno, una vez explicado el funcionamiento del procesador básico en una tarjeta FPGA, resulta interesante pensar en las aplicaciones donde lo podemos ocupar, así que al realizarlo se pueden añadir o quitar instrucciones para poder ponerlo en función de otro tipo de proyecto o que requiera un microprocesador, como puede ser un sistema digital tan simple que solo sume hasta que pueda controlar una compuerta con un seguro inteligente, o en este caso que pueda comparar entre dos números y decir cuál es el mayor o menor según sea el caso. Entonces, una vez entendido el funcionamiento del procesador, es momento de mostrar el algoritmo del comparador de 3 bits. Ok, pues aquí comienza el algoritmo con esta tabla y es para encontrar el menor. En esta tabla se realizó primero la operación AND entre filas y columnas, pero quedaron en color verde los campos donde esa operación AND no tuvo éxito para encontrar el menor. Por eso la segunda pasada se hizo con ese resultado obtenido de la AND, pero ahora con el XOR. Esa operación se hizo con la columna o la fila correspondiente, es decir, donde haya un recuadro verde, tomamos ese resultado que está ahí y hacemos un XOR ya sea con la fila o con la columna donde mejor nos convenga para encontrar el menor en ese caso. No obstante, después de la segunda pasada, quedaron 6 campos sin solución, los que podemos ver en recuadro naranja. Para ello se realizó la compuerta XNOR. Se aplicó el mismo procedimiento. Después de haber aplicado un AND entre la columna y la fila, ese resultado le aplicamos una XNOR. De igual manera, como mejor nos convenga, entre la columna o la fila. Y así podemos obtener el menor ya en todos los casos de la tabla. Ahora vemos la tabla para encontrar el mayor. Se hizo el mismo procedimiento, solo que en esta tabla primero se realizó la operación OR, quedando en color verde los campos donde esa operación no tuvo éxito para encontrar el mayor. Por eso la segunda pasada se hizo con ese resultado y la compuerta AND. Como les repito, esa operación se hizo con la columna o la fila correspondiente, lo que mejor nos convenga para encontrar el mayor en ese caso. Y así encontrando la solución para todos los casos. En esta ocasión ya no se tuvo que hacer una tercera pasada, solo una con el OR y la segunda con el AND. Continuamos. Para mostrar que el análisis hecho anteriormente en las tablas es correcto, se eligieron 6 comprobaciones que se van a observar en tarjeta. Entonces podemos observar que para encontrar el menor se eligieron 3 pares, que el primer par es un 5 y un 1, el segundo par es un 3 y un 2, mientras que el último par es un 7 y un 6. Para esas operaciones los resultados que esperamos es 1, 2 y 6 respectivamente. Ahora, los casos para encontrar el mayor, tenemos un par que es 0 y 4, 5 y 4, así como 2 y 5, con los resultados que esperamos obtener, que es 4, 5 y 5 respectivamente. Ya tenemos elaborado el análisis de este algoritmo. Ahora debemos implementarlo en el proyecto del procesador como una aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo de instrucciones y este lo vamos a editar precisamente para ocupar las operaciones AND, XOR, OR y NOT. Ahora, como podemos ver en la imagen, los primeros 2 bits no los ocupamos para nada. Los siguientes 4 bits que componen a la instrucción es donde vamos a especificar la operación a ocupar, donde podemos observar que el 8 es correspondiente para AND, el 10 es correspondiente para un XOR y el 9 es correspondiente para una OR. Así como ocupamos el 12 donde le vamos a indicar al procesador que a partir de ahí no vamos a hacer nada porque no tenemos una operación predefinida en el procesador con el número 12. Ahora, 3 bits a la derecha vamos a especificar la dirección donde se encuentra nuestro primer dato, que es en A.
Después, 3 bits a la derecha, vamos a especificar la dirección donde se encuentra nuestro dato B, y los últimos 4 bits especificamos la dirección en donde se va a guardar el resultado de la operación entre A y B. De igual manera, se tienen que editar los archivos donde vienen los datos de A y los datos de B para introducir las parejas de datos con lo que íbamos a comprobar que nuestro algoritmo es correcto, los cuales mencioné anteriormente, como se puede mostrar también aquí en la pantalla. No debemos pasar por alto que las direcciones que especificamos en el set de instrucciones de los datos de A y de B deben de concordar con las direcciones que tenemos en los archivos para los datos de A y para los datos de B, que si podemos observar viene específicamente la dirección que es 00, 01, 02, entonces esa debe concordar específicamente con la que tenemos en el set de instrucciones. Debemos de recordar los pares que se eligieron para realizar las pruebas en la tarjeta FPGA. Después de haber compilado el programa y haber cargado cada uno de los archivos, podemos observar los resultados. En pantalla observamos en el primer caso, en la primera imagen que está en la izquierda, que estamos realizando una comparación entre el menor, porque estamos empezando con la compuerta AND, que es el número 8. Estamos comprobando el menor entre el 5 y 1, que como podemos ver en el último display, el de esta a la derecha, el menor es 1. En la siguiente imagen hacemos exactamente lo mismo. Comparamos el menor entre un 3 y un 2, tomando en cuenta que la operación es 8, correspondiente a un AND, y el resultado obtenido es un 2. Entonces, la última comparación para encontrar el menor se realiza entre un 7 y un 6, de igual manera con la compuerta AND, y así obteniendo el resultado de un 6. Ahora vamos a comprobar la comparación para encontrar el mayor de los números. En el primer caso, en la imagen de la izquierda, tenemos para comparar un 0 y un 4, teniendo en cuenta que se realiza la operación 9 correspondiente a una OR. Entonces, el mayor entre 0 y 4 obviamente es un 4. De igual manera, en la imagen de la derecha, comparamos un 5 y un 4 y el mayor es un 5. En la última comparación lo hacemos entre un 2 y un 5 y como observamos en pantalla, el resultado obtenido es el correcto. Por lo tanto, podemos decir que el análisis fue correcto gracias a las parejas que habíamos implementado anteriormente. Como conclusión, puedo agregar que si se programa un microprocesador básico en una tarjeta FPGA, resulta interesante, pues al realizarlo se pueden añadir o quitar instrucciones para así ponerlo en función de otro proyecto, como funcionó en este caso. El procesador funcionó para implementarle una aplicación. La aplicación constó de un comparador de números de 3 bits en el cual nos indica cuál es el mayor o cuál es el menor con el uso de las compuertas lógicas que se ocuparon en la unidad lógica del procesador. Se editaron las instrucciones para cambiar la operación a realizar y los datos que se usaron para las comparaciones. El resultado fue exitoso.